Pamela es quien alquiló mi vientre. Nosotros tenemos un contrato por $10.000. Estoy en este momento embarazada de 4 meses. No le voy a pagar nada, porque esa mujer ha incumplido el contrato. Esa mujer usa ácidos, llamado LSD, y se lo mete de una forma muy loca, que lo hace por los ojos. ¿Por los ojos? Cualquier mujer que consuma drogas mientras está embarazada tiene la probabilidad de tener un niño que tenga problemas. Sinceramente, yo soy una persona muy abierta. Como es mi esposa, hasta más le dije, si quieres estar con alguien, yo no me pongo bravo. Me pide tenerlo, para tenerlo contento, que yo tenga sexo con otro hombre que él me diera. Yo empecé a tener otros amantes, porque frecuentaba otros. Exacto, otros. Yo pensé que no solo. Buenas tardes, ¿su nombre? Mira el chulo, qué lindo. Daniel, yo soy novio de Jennifer hace ya más de 1 año y medio. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor norteamericano Hudson Carter dijo: traer un hijo al mundo es una responsabilidad que no todos sabemos asumir. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Parece simple la cita, ¿verdad? Pero no lo es. Porque como los seres humanos tienen la capacidad de reproducir y traer hijos al mundo, muchos piensan que eso es todo lo que hace falta. Pero va más allá. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo quiero que usted sepa que yo soy incapaz de acabar con esta vida que tengo dentro. Sobre todo teniendo pruebas de que el niño está sano. Y entonces yo deposité mi confianza en ella. Y ella fue la primera en romper el contrato. ¿Qué es lo que me quiere dar? ¿Un hijo a medias? Yo no lo quiero. Buenas tardes y bienvenidas. No tan buenas, doctora. Bueno, es una formalidad. Tania, eres la demandante. Explícame quién es Pamela, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Pamela es quien alquiló mi vientre. Nosotros tenemos un contrato por $10.000 y ella en este momento solamente me pagó $3.000. Falta que me paguen $7.000 más. Estoy en este momento embarazada de 4 meses y ella lo único que quiere es terminar con el contrato y dejarme a mí sola con este embrión que tengo dentro, con sus óvulos y con el espermatozoide de su esposo. O sea que tú simplemente eres el vientre. Exactamente. ¿Y ustedes firmaron un contrato hace cuánto? Hace 5 meses. 5 meses. ¿Tú tienes copia del contrato? Sí, aquí está. Acércamela, por favor. Ok, contrato de madre subrogada. Bueno, ¿y por qué? Ella me está acusando de haber consumido drogas. La verdad es que estuve haciéndome todos los exámenes y todos me dan negativo. O sea, hace 15 días vino a la casa y me dijo que ya no quería tener más ese hijo. Entonces fuimos con ellas al hospital y me hice todos los exámenes y dio nuevamente que negativo. O sea, no tengo nada encima. Yo no sé por qué se quiere deshacer del hijo. De un día para el otro se quiere deshacer del hijo. Yo estoy sola aquí. La verdad es que no tengo medios económicos. Y me ni para imagino que el solventarme a contrato mí ni tiene al que bebé. decir que si consumes droga, pues es Obviamente. salir del contrato, ¿no? Aquí tengo, Anulado, aquí es un tengo contrato todos los anulado. exámenes, doctora. Acá tengo todos los exámenes. Permiso. Para que usted vea que siempre me da negativo. Bueno, este es un examen que me has dado. Déjame ver qué fecha tiene este examen. Agosto 12. Dice acá. Y entonces dice que estás negativa
para marihuana, anfetaminas, cocaína, opioides, no sé qué cosa, barbitúricos, benzo esto, aquello, metadona, y que estabas negativa para todas estas drogas. Exacto. Y esto es lo que tú le das a ella como prueba Exacto. de que no has consumido drogas, que por ende no has Eso no violado prueba el nada. contrato. Desde que estoy gestando Eso no el bebé eso de no- ella y de su esposo, eso no prueba nada, es lo una único que estoy drogadicta. haciendo es cuidarme. Me cuido en la alimentación, no consumo cigarrillos, no Por favor, es consumo una alcohol, no drogadicta. consumo drogas. O ¿Por sea, qué lo hiciste único esto? que quiero... ¿Cuál fue tu razonamiento para hacer esto? Por dinero nada más. Porque necesitaba la plata. La verdad es que me encontraba en una situación económica súper difícil. Un amigo en común me comentó que ellos estaban necesitando un vientre. Yo en ese momento estaba Pues sí, pero una necesitando la persona plata. sana, una persona y sana. ahora solamente lo único que quiero es terminar con este hijo que es de ella. Terminar El embarazo y entregarle y el estar niño. tranquila. ¿Cuál Ok. niño? Para eso Y que te necesito paguen me tu paguen dinero. el dinero. Hijo, una Ok. drogadicta. Es está en- simplemente eso. Dime algo, antes de hacer este contrato, ¿usabas drogas? Anteriormente en la universidad he sigue usando experimentado, todavía. pero luego ya he dejado todo. Imagínese, antes de que ella tome la decisión de elegirme a mí como su vientre, me hizo absolutamente todos los exámenes. ¿Cómo Soy sería? una persona completamente sana. Lo único que quiero ¿Cuál? es nada, Persona terminar con el sana, embarazo, es una drogadicta, pero de lo entregárselo peor, no, usted y no tiene listo. idea de O cómo sea, era la Usted no sabe el función y era el nivel. contrato que teníamos. Ok. Entonces ella te nivel. ha dicho que ella sabe o que tiene información de que tú estás usando droga, de que has violado el Exacto. contrato y tú lo que vienes es a Yo reforzar le demando este a contrato. ella por los $7,000 que me debe. Ok. No te debo nada. Y ¿no? porque Y reciba el porque bebé. quiero terminar con el embarazo. Porque este hijo no Aborta, es mío. tienes que es hacer de Pero, abortar. ella, ¿qué es de su significa esposo. terminar con el embarazo? Tú estás hablando de hacerte un No, aborto. no quiero abortar. Yo estoy de 4 meses. Ya Tienes pasé que la fecha abortar. límite. O sea, tú lo que quieres es llevar el Yo embarazo. Estoy en contra del aborto, Ok. aparte. Lo único Llevar que el quiero- embarazo y Exacto. entregarle al niño. Exactamente. ¿Cuál niño? Eso, Ok, perfecto. Ya yo entiendo. ¿Algo más en tu demanda? No. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿cómo respondes, Pamela? ay, no le voy a pagar ni un peso a esta mujer. No le voy a pagar nada. Porque ¿Por esta qué? mujer ha incumplido el contrato. Se sigue drogando todavía. Dice que No lo me dejó. drogo. Dice que en la adolescencia lo dejó, pero no es cierto. Esa mujer no se droga con marihuana ni cocaína, no. Esa mujer usa ácidos. Ay, Esa ¿de dónde mujer sacas usa eso, tú? ácidos llamado LSD. Y se lo mete de una forma muy loca. O sea, esta mujer está tan loca que lo hace por los ojos. Ay, Se no, introduce el ¿de LSD dónde por los sacas ojos, doctora. eso? Imagínese el nivel de locura de esta mujer. Yo ya no quiero ese niño. Ese niño va a estar, no sé, sin cerebro, sin brazos, sin piernas. Yo no quiero ese niño. Por Yo no los sé de ojos. dónde Me tiene tú que sacas todas abortar. esas cosas. Sí, doctora, y yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas. Me gustaría Ok, que usted ahora, lo viera. Antes de que tú me des esa prueba, yo quiero que tú me digas por qué alquilaron un vientre. Porque yo no puedo tener hijos. ¿Mm? Cada vez que quedaba embarazada, lo abortaba, lo perdía al mes y medio, a los 2 meses. Cada vez que sucedía esto, yo me ponía muy triste, entraba en depresión mi marido y yo. De hace 5 meses decidimos y firmamos un contrato en el que esta mujer accedió a quedarnos el vientre. Ya tiene 4 meses embarazada. Y De un 4 hijo tuyo y de tu 4 esposo. meses que habíamos estado ilusionados, casi 4 meses ilusionados, mi familia, yo, mi marido, ilusionados con este embarazo, con ese bebé, ya lo queríamos tanto, para que hace 15 días me enterara yo que esa mujer se droga, y a partir de ahí yo le dije, ¿sabes qué? Tienes que abortarlo, Ok. pero está renuente. Ok, déjame hacer un corto receso. A la vuelta vamos a ver esa evidencia que tú me vas a presentar. Tienes evidencia, ¿no? Así es, tengo una evidencia, tengo un video. De que ella está consumiendo drogas durante el embarazo. Y a ti te voy a decir de adelanto, antes de irnos al receso, que el pago de $7,000, pero ya tú recibiste $3,000. Sí, exactamente. Pero el pago de $7,000 es después que nazca la criatura. Ya lo sé, Ok, pero ella se está bueno. haciendo cargo de todos los estudios que yo Hacemos estoy un realizando. corto receso y regresamos de inmediato. Todo el tiempo salimos de fiestas seguidos, vamos a antros, a lugares, todo el tiempo consumimos drogas. Y además lo anormal es que es la gente, se graban haciendo todo este tipo de cosas. ¡Caso cerrado! Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas...